queremos hacer un acto participado, dialogado y explicativo de lo que es el programa de Unidas Podemos a nivel estatal. Bueno, como os decía, queremos hacer un acto distinto y para ello van a ser cuatro mujeres feministas y de Maracena quien van a explicar pues todas las preguntas, las dudas que se generen, que tengáis y que os invito a que preguntéis. Bueno, dos palabras más y abrimos el... Bueno, en este momento hay gente que todavía afirma que no estamos en crisis y que algunos se preguntan cómo hemos llegado hasta aquí. Recuerdo que empezaron contándonos un cuento y es que, bueno, nos habíamos portado mal, habíamos hecho un exceso de consumo y habíamos tirado la casa por la ventana y que para corregir ese exceso había que aplicar recortes. Estos recortes, además, lo decían casi con cara de dolor, no eran de su gusto, sino que venían impuestos desde Europa. Después de 4 años de recortes, seguimos en la misma situación casi que hace 5 o 6 años. Por eso queremos explicar el programa de Unidas y Unidos Podemos, porque creo que nosotros y nosotras sí tenemos medidas para salir de la crisis. Hasta la misma OCDE, un organismo que aglutina a los 30 países más industrializados, le ha dicho al gobierno de Rajoy que las políticas de recorte no sacan de la crisis. Pero ellos R con R. Bueno, esta es una pequeña introducción que yo quiero hacer para ponernos en contexto. Insisto, invito a que preguntéis cualquier cosa. Yo, para abrir boca, tengo una pregunta que yo quiero dirigir a Elena. Dicen, cuando leen mucha gente el programa de Unidas Podemos, que es que pecamos de que vamos a gastárnoslo todo, que hay 60.000 millones de euros que vamos a gastar y que eso no lo tolera el país. Y yo le quiero preguntar a Elena, ¿cómo y de dónde vamos a sacar ese dinero para invertirlo en la sociedad, en el estado de bienestar y en la economía? Gracias, Jesús. Pues mirad, de una manera muy esquemática, muy rápida, porque así me lo ha dicho él, y yo quisiera explicaros que se necesitan 60.000 millones. Digamos que es como un plan de choque para la situación que se está viviendo, una situación de emergencia social. Esos 60.000 millones hay que sacarlos de algún sitio. Y aquí quiero que me escuchéis de una manera pausada y espero explicarme bien. Cuando estamos en unos presupuestos hay unos ingresos y unos gastos, ¿vale? Siempre. Y más en la economía de carácter público, porque estamos haciendo uso del dinero público, del que viene de nuestros impuestos. Siempre que vas a gastar algo, tienes que decir de dónde lo vas a sacar, excepto en el Ayuntamiento de Maracena, que en el último pleno nos sacaron 542 facturas, que son del año 2011, 2015, donde no tenían consignación presupuestaria. El listado de esas facturas las tengo aquí. Aquí todo hay que demostrarlo. Aquí ya eso de... Son estas facturas, son 542 facturas, que son las facturas que se llaman, que se dejan en el cajón. Entonces, pues en el pleno del día 31 de octubre, el equipo de gobierno, que es el mismo que gobernaba en esta fecha, sacó 542 facturas, que tenían un gasto, que era esa factura, pero no tenían ingresos. Entonces, resulta que ascienden a más de 1.192.000 euros. 1.192.000 euros. Quería decirlo porque esto no se hace, porque todo el dinero que tú coges tiene que estar, lleva un procedimiento administrativo, tiene que tener
su ingreso para ese gasto. Vale, pues entonces ya os he dicho lo del Ayuntamiento de Maracena, que el equipo de gobierno gasta sin ingreso y luego ya a los años ya iremos viendo cómo metemos todo esto por aquí. Quiero deciros que nosotros sí tenemos, vamos a hacer un gasto, pero vamos a decir de dónde viene ese ingreso. 60.000 euros, no está nada mal. 60.000 millones de euros. Tú tienes que estar pendiente de mí, porque yo con los ceros los bailo que no tengo ningún abogado. Son cifras macro, 60.000 millones de euros. Estáis todos pendientes que... Vale. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, necesitamos una reforma fiscal urgentísima. ¿Por qué? Porque resulta que tiene que pagar más la renta del trabajo, la gente que tiene nómina, tiene que pagar un porcentaje más alto que la gente que tiene que tributar, que tiene que liquidar por las rentas del capital. Rentas del capital como, por ejemplo, gente que tiene acciones y cuando le dan la remesa, pues ellos tributan a un porcentaje mucho más bajo, viene siendo a un 10%. Nuestra nómina, ¿vale?, puede llegar a pagar hasta un 45%, desde el 19% hasta el 45%. No os doy más cifras que un lío. Ojo, no se olvide que estamos pagando más por la renta del trabajo que por la renta del capital. Reforma fiscal urgente, porque dice la Constitución en su artículo 31 que el que más tiene que pagar más. Aquí no está pasando eso, ¿vale? Están en contra de la Constitución, que es la norma suprema, la norma magna. Otra cosa muy importante que tenemos que hacer es evitar el fraude fiscal. ¿El fraude fiscal os suena? El fraude fiscal. Ese nos cuesta todos los años 30.000 millones de euros. Lo hacen a través de los paraísos fiscales y a través de la SICAV. A través de la SICAV, 30.000 millones de euros, que con los 10.000 que pueden reportar la reforma fiscal ya llevamos 40.000, cuéntalo, 40.000. Ese fraude fiscal lo hacen a través de los paraísos fiscales y de la SICAV. Las SICAV son unas sociedades de inversión, pero no las puede hacer cualquiera, porque necesitan un mínimo de capital de 2.400.000 euros y necesitan 100 personas. ¿Quién va a hacer una SICAV? Nosotros todos juntos no hacemos ni media SICAV, es imposible. Eso lo hacen los grandes capitales, las grandes empresas, el IBEX 35. Si el IBEX 35 pagara su renta, pagara sus beneficios, que son descomunales, hablo de las grandes empresas, no confundamos con las pymes y con los autónomos, que va por otro lado. Estas grandes empresas tendrían que tributar a un 17%, con una SICAV lo hacen a un 1%. Un 1%. Eso se llama fraude. Teníamos que recuperarlo. Los paraísos fiscales hay que anularlos, hay que prohibirlos, no reformarlos ni retocarlos, prohibirlos. Otra cosa sería la economía sumergida. No os asustéis de lo que os voy a decir, no os asustéis. La economía sumergida en nuestro país asciende a más de 190.000 millones de euros. Estamos por encima de cualquier país que nos rodee en la Comunidad Económica Europea. Supone el 19% del Producto Interior Bruto de España. El 19%. Se considera que una economía seria, una economía madura, moderna, no puede estar por encima del 9% de economía sumergida. Es aquella que hace una actividad que es legal, pero no paga, no tributa. Eso hace mucho daño. Hace mucho daño a las pensiones, a la educación, a la sanidad, a la calidad del empleo, porque compiten con un colchón mucho más amplio que el que lo paga todo. Entonces, eso es muy importante. Y ahí sí es verdad que tenemos un papel todos y todas. La economía sumergida al final sale cara, nos sale muy cara. Bueno, pues ahí se nos va un pico de 20.000 millones de euros. Esto lo dice el sindicato de funcionarios de Hacienda, lo dicen ellos. Un señor que se llama Julio Rancés. Él es también el presidente del colegio de los inspectores de Hacienda y lo han dicho porque lo están viendo. ¿Cuánto llevábamos? ¿40.000 más 20? 60. Bueno, pues todavía nos queda la economía de carácter digital. ¿Os suena eso? Eso es cuando compramos a través de las páginas web, que ahora todo el mundo es muy moderno. A mí me dicen todas mis compañeras, oye, he comprado en Amazon, y yo digo, ¿qué cosa tan grande tiene que ser eso? No me gusta nada. Pero esa economía digital es que ni siquiera está
no se ha valorado, no se sabe todavía lo que puede suponer. Ahí también hay que meter el ojo a Hacienda y tiene que ver, porque hay más de 200.000 dominios actuando a través de las páginas web y del comercio digital. Ojo, de ahí no cogemos nada. Luego está la corrupción. La corrupción que hay que perseguirla y que hay que terminar con ella, con el Código Penal, con los códigos éticos y con lo que haga falta. La corrupción está contabilizada, son más de 90.000 millones de euros. 90.000 millones de euros, lo que nos cuesta, lo que no llega a Hacienda. Y ya por último, os voy a hablar de los bancos. Vosotros recordáis ATAC, que era una organización que comenzó hace muchos años hablando de la Casa Toby, que era un 1% de las transacciones que hacen los bancos. Nosotros, cuando hacemos transacciones, compramos algo, tenemos que liquidar, tenemos que hacer una liquidación por ese patrimonio que nos ha incrementado. Bueno, pues estos señores, como no compran coches ni compran casas, que lo que hacen son compras con papeles digitalmente, ahí no hay nada que toque, estos señores por esas transacciones no pagan nada, pues tienen que pagar. Se les tiene que poner un impuesto a esas transacciones de papel y a esas transacciones digitales. Lo hemos cuantificado en más de 5.000 euros. Y también los bancos, 5.000 millones de euros. Si es que son muchos dineros. 5.000 millones de euros. Y luego después, otra cosa muy importante, los bancos nos tienen que devolver el dinero que les hemos inyectado. Eso está cuantificado y hay que ponerle un plan de pago y que nos devuelvan lo que le han dado, que es nuestro y nos falta en la educación, en la sanidad, en las pensiones, en la dependencia y en todo. Bueno, claro y conciso. Les pido a ellas que sean breves para que haya más preguntas. Esto que ha dicho Elena, de Maracena, feminista, que no la he presentado, abogada, perdón, enfermera y concejal de Maracena por la gente, para la gente, viene avalado hoy, hace unas horas, por 200 economistas que dicen que el programa de Unidos Podemos es viable y rentable. Pero además, alguien nada sospechoso de antisistema, comunista, etcétera, 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 como el Financial Times, también dijo que el programa de Podemos y de Unidos Podemos era totalmente viable. No es ninguna pájara que se le ha ocurrido a nadie. Por lo tanto, tenemos ideas, tenemos mecanismos para sacar dinero. ¿Sacar dinero para qué? Para dedicarlo a la gente que está pasándolo mal. Y otra pregunta que yo quería hacer a la siguiente mujer, a Esther Salcedo Castro, que es nuestra sexta candidata en la candidatura de Unidas Podemos, ¿qué es eso de la renta básica? Se habló de una renta para todos, que iba a haber dinero para todos. Bueno, ¿eso en qué consiste? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí. Y como muy bien ha explicado Elena, como ya tenemos el dinero y en nuestro programa de Unidas Podemos lo principal son las personas, estamos en una situación de emergencia social, como ha dicho ella, y nosotros queremos paliar la pobreza de nuestro país. Esta medida se encuadra dentro de un plan de choque contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país, porque pensamos que si personas que están bajo el umbral de la pobreza monetaria se les hace muy difícil mantener y su dignidad, vamos, porque si no tenemos para vestirnos, si no tenemos un techo en el que cobijarnos, si no tenemos unos suministros básicos, una electricidad y un agua para vivir y unos alimentos, pues es muy difícil mantener la dignidad. Dentro de este plan contra la pobreza y la desigualdad, que a lo que queremos aspirar es a la pobreza cero, pues nosotros mantenemos el otorgar una renta garantizada de 600 euros a cualquier unidad familiar, esto cuando es una persona, que se incrementará en un 35% adicional en el segundo miembro y así sucesivamente por cada miembro más en un 20%, con un máximo de 1.290 euros. Pensamos que es lo mínimo que se pueda otorgar a cualquier familia y a cualquier persona, a cualquier ser humano para sustentarse.
y es que esto además es un derecho humano que viene reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, su familia, y tiene derecho a la salud, al bienestar, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, con lo cual lo que os quiero decir es que no es ninguna cosa fuera de lo normal, sino que es simplemente conseguir en un país como España lo que queremos, un país donde se respeten los derechos humanos, en España y en cualquier otro lugar del mundo, porque nosotros queremos el respeto de los derechos humanos en toda la tierra. Y esto es así porque es necesario en nuestro país, porque algunos datos: 10 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza, 3 millones están en pobreza severa, 750.000 familias no perciben ningún tipo de ingreso y tenemos 4 millones de parados en nuestro país que no reciben ninguna prestación, con lo cual creo que esta medida es totalmente necesaria. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero se trata, como decía, que esto sea no un meeting, sea un diálogo donde se pregunten, se expliquen, incluso alguien pueda dar su opinión sobre cosas, ¿vale? Pues abierto está. Si no preguntáis, yo tengo muchas más preguntas, ¿vale? Bueno, aquí el compañero. Elena, ha presentado ahí yo no sé cuántas facturas del Ayuntamiento de Maracena. ¿Son legales las 542? Que no vaya a votar, que sabemos todos que aquí ya hay corrupción. Todo es... Todos sabemos que aquí hay corrupción. Esa trampa que hay tan grandísima. Y otra pregunta más. ¿Sabéis si en hogar del pensionista ha habido pelotazos con las constructores, José? Hombre, lo que sabemos es que ha sido una operación muy poco transparente, una operación muy cara y que no era necesaria. Eso sí que lo sabemos. ¿Por qué no lo denunciamos? Necesitamos el apoyo del pueblo. Nosotros no somos nada sin vosotros. Nosotros somos 5 concejales. Estamos hablando de una mayoría absoluta, de 2 legislaturas consecutivas. Y aquí, o la gente viene a los plenos y no tenemos que aprovechar aquí para que veáis las facturas, están colgadas en nuestro Facebook. Todo está con un resumen, evidentemente. La información está en el Facebook de la página de Maracena para la Gente. Que somos 5 personas que lo habéis puesto ahí vosotros para que luchemos contra esta gente que les da igual todo, que tienen un presupuesto enorme que parte de vuestros bolsillos, que viene de vuestros bolsillos y se lo gastan en lo que les da la gana. En lo que les da la gana. 5, esta vez ya somos 5, somos más. Las que estábamos. Necesitamos que la gente acuda a los plenos. Necesitamos que la gente se interese por la economía. Aquí venimos a hablar de la economía estatal. Pues la local es más cercana todavía. Y no está pasando nada diferente. Está pasando lo mismo. Le paso el micro a... Sí, que respecto a la renta garantizada que os está contando antes, se me ha olvidado una cosa muy importante, la medida de la renta complementaria, porque sabemos que hoy en día en nuestro país, con las reformas laborales salvajes que han hecho, han creado una nueva figura, que es la figura del trabajador y la trabajadora pobre, personas que están trabajando, pero que sin embargo, con lo que perciben por su trabajo, no les llega para vivir, no tienen un sustento necesario para tener una vida digna. Por eso también, los 50 pasos para gobernar juntos, que estamos presentando esta tarde, se recoge la medida de la renta complementaria, con lo cual ningún trabajador percibirá menos de 900 euros. Con esta renta se complementará lo que la persona perciba por el trabajo hasta un mínimo de 900
500 euros. Muy bueno. Bien. Gracias por vuestras aportaciones, que están muy bien. Hay el punto primero del plan, de los 50 pasos. Me parece interesantísimo. Me gustaría que me hablaseis del plan energético, el PTN me parece que se llama, y que nos expliquéis, porque eso tiene implicaciones no solamente para el medio ambiente, para cómo nosotros vamos a consumir la energía, sino también en el plano de la productividad, del hecho del empleo verde, de no contaminación, etcétera. Me gustaría que me hablase de ese punto primero, ¿vale? Lo que tenemos claro es que las eléctricas nos están robando. Nos están robando en la factura y además ese consumo viene fundamentalmente de unas materias primas que son muy contaminantes. Somos muy dependientes de las materias primas fósiles. Entonces tenemos que hacer una transición. Eso no se puede hacer en un día ni dos. Eso hay que tener un tiempo, es un plan como dice, ¿no? Lo que nadie entiende es cómo que en un país rico en aire, rico en sol, estamos enganchados, somos tan dependientes a estas energías dañinas para el medio ambiente y lo que queremos es hacer una transición, como el mismo nombre dice, ¿no? Apostar por una energía limpia, pero eso también tiene unos costes, también tenemos que adaptar las viviendas, tenemos que hacer una inversión muy importante. Hay mucha ilusión en este plan, ¿por qué? Porque este nuevo sector puede hacer que los sectores más castigados por la crisis, por ejemplo, como ha sido el de la construcción, ¿no? Pues basculen hacia esta parte mucho más novedosa, mucho más tecnológica, mucho más moderna, mucho más necesaria, pero necesitamos también cultura de estas nuevas energías y conociéndolas más. Y bueno, yo lo que sé de ellas es esto. Si alguna compañera quiere aportar algo más, que vea. Bueno, para lo que ha dicho Elena, es muy importante la fiscalidad. Bueno, para este tema es muy importante hablar de la fiscalidad verde. La fiscalidad verde significa que pagan aquellos que contaminan y que tiene que salir caro contaminar. Eso es lo que nosotros proponemos. No puede ponerse, como ahora se pone, un impuesto al sol. Eso es una barbaridad. Las energías renovables tienen que ser incentivadas y por supuesto, para incentivar una energía no hay que grabarla. Y menos grabar el autoconsumo de esa energía, que es como se está haciendo aquí. Entonces, un punto fundamental es la fiscalidad verde. También tenemos que hacer leyes que respeten el medio ambiente y así proponemos una ley contra el cambio climático. ¿Perdón? Sí, exactamente. Esa ley es lo que hace que se cumpla el convenio de París, que son dos precisamente. Hay dos medidas precisamente, que es para el 2030 tiene que haber una reducción de los gases que son causantes del efecto invernadero y tiene que reducirse en un 55% en el 2030. Y para el 2050 tenemos que conseguir que el consumo de la energía sea 100% renovable. Y es por eso tan importante lo que es la fiscalidad verde. Esto a las empresas la verdad que les gusta poco. ¿Qué le vamos a hacer? Y sobre todo a las que contaminan mucho, pero hay que hacer un cambio de mentalidad. Ya tenemos que dejar de pensar solamente en las ganancias de la empresa. Hay que pensar que un país crece y el mundo crece con el capital humano, no con el capital del hombre. Bueno, yo tengo otra pregunta e inmediatamente paso la palabra a vosotros. Yo tenía una pregunta para Neiva.
hemos visto y hemos repasado un poco y somos conscientes que nunca se había dado una crisis sistémica, económica, social y política. Nunca habíamos visto tan evidente en la realidad la crisis y la corrupción andando por las calles como la estamos viendo. Bueno, pues yo quería preguntar a Neiva, dentro de esos 50 pasos para el cambio, qué se va a hacer sobre medidas contra la corrupción y la regeneración política. Buenas tardes, gracias Jesús. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir. Intento explicarme lo mejor posible y de la manera más breve posible, pero si no me explico bien o no se me entiende, no tengo problema en explicarlo de otra forma. Es que no acostumbro a hacer estas cosas y no estoy muy hecha. Sabemos que estos 40 años de esta democracia, pues los políticos han gozado de unos privilegios pues, que no son propios. Entonces nosotros desde Unidos Podemos pues se proponen diferentes tipos de medidas contra la corrupción y sobre la regeneración, que me parecen medidas muy importantes y que aunque a nosotros nos sorprendan, creo que es normal. Porque un político que llega al presidente del gobierno una legislatura, 4 años, luego cobra toda la vida una pensión de oro? ¿Por qué? O sea, ¿y por qué una persona trabajadora desde joven tiene que esperar a los 67 años para jubilarse, si es que puede jubilarse? Y nos enfrentamos a ese tipo de pensiones de oro, a ese tipo de privilegios. Pues eso, la eliminación de los privilegios es una de las medidas. Por otra parte, también, nosotros desde Unidos Podemos no vamos a cobrar más de 3 veces el salario mínimo. ¿Por qué vamos a cobrar más de 3 veces el salario mínimo si nuestra gente está cobrando 600 euros y 400 euros? ¿Por qué vamos a cobrar nosotros 3.000? Pues tampoco tiene mucho sentido. La incompatibilidad de la política con los consejos de administración. Tú no puedes estar velando porque los ciudadanos no sean estafados por la luz y formar parte del consejo de administración de Endesa. Tampoco tiene mucho sentido. Otra cosa que me parece muy importante es que nosotros entendemos que a la política no se viene a solucionarse la vida por el trabajo. Y como no venimos a solucionarnos la vida por el trabajo, a las 2 legislaturas de llegar al gobierno te vas. Es que no hay más. El otro día Teresa Rodríguez le decía a Susana que le decía: yo cuando termine aquí mis 2 legislaturas tengo mi puesto de profesora, ¿y tú? ¿Tú dónde vas? Una persona que lleva 20 años, una persona que lleva 15 años sentada en un sillón viviendo de la política, no me parece que sea sano para una calidad democrática y una madurez democrática. Entonces, entre otras cosas, también se propone que a las 2 legislaturas pues te vayas para casa. Y no sé si se me pasa algo, creo que no. Bueno, eso es el referéndum revocatorio, que me parece también muy importante. Nosotros desde Unidos Podemos consideramos que nuestro voto no es un voto en blanco. Yo no voto y ya está. Yo no voto y con ese voto tú haces lo que quieres. Si tú a los 2 años no me representas, te echo. Presento un revocatorio que es necesario con la aprobación del 15% del electorado y con 158 votos de los diputados. Entonces se presenta un revocatorio y tiene el secretario general, al que se quiere echar, tiene 30 días para convocar unas elecciones generales nuevas. Ya está bien de promesas electorales incumplidas, de cosas que no llegan a ninguna parte. Estamos muy cansados de las buenas palabras y los pocos hechos, entonces nos vacunamos. Contra eso nos vacunamos y damos la posibilidad a nuestra gente de que si no lo representamos, pues a los 2 años vamos fuera. Y está ahí poco más. Creo que eso es lo más importante. Buenas tardes, enhorabuena y mis felicitaciones a aquellas personas que habéis hecho posible este acto. Absolutamente a todos y a todas. Estoy contento de estar en esta plaza, de estar con tantos vecinos y vecinas de mi Maracena y con una candidata al Congreso y con 2 mujeres concejalas de mi ayuntamiento y 2 compañeros luchadores como Neiva y como Jesús Martínez en todos los ámbitos, así como con todos vosotros y vosotras.
Tengo dos preguntas para la candidata y una pregunta para Neiva. Voy a hacerlas seguidas, luego ustedes deciden cómo contestarlas para hacer un poco más ágil la conversación. En primer lugar, dentro de lo que es los programas de la campaña y dentro de una de las cuestiones que aquí en Maracena estamos viviendo, como es el tema del clientelismo político con los puestos de trabajo dependientes de la administración local, hablando en maracenero, es decir, que si tienes el carnet de determinado partido que está en el gobierno con mayoría absoluta en este ayuntamiento, probablemente puedas trabajar en el plan de fomento de empleo agrario o en aquellas jornadas o actividades laborales que pueda ofrecer el ayuntamiento con sus limitaciones. Poca rotación, poca transparencia en dichas rotaciones. Y entonces una de las cuestiones que más afecta a mi Andalucía, a nuestra Andalucía, es precisamente el PFEA, el Plan de Fomento del Empleo Agrario, aquellas personas que se ven obligadas, por ser la economía predominante en sus municipios de residencia, la economía agraria, agrícola, pues se ven obligadas a depender del subsidio agrícola, del antiguo paro agrícola o de la renta agraria del sistema especial agrario de la Seguridad Social. Entonces, quisiera saber si en el programa de Unidos y Unidas Podemos existe alguna medida para terminar con este clientelismo y darle otra visión y otro enfoque al programa de fomento del empleo agrario tan importante para Andalucía y acabar con el clientelismo de determinados partidos políticos en las administraciones públicas que utilizan el dinero de todos y de todas para favorecer determinadas cuestiones. Por otro lado, también entre estas cuestiones también quiero incluir si está recogido en el programa o se recoge como una medida dentro del programa de Unidos y Unidas Podemos, lo que desde Izquierda Unida, el Partido Comunista y otros sindicatos como el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, llevamos mucho tiempo reclamando, como son las peonadas cero para poder obtener y ser beneficiario de una renta agraria o de un subsidio agrícola. La otra pregunta, también dirigida a la candidata, sé que ha estado en más de 12 lugares por toda la provincia de Granada en estos 15 días de campaña, desde Motril hasta el norte de la provincia, etcétera, y quería que nos contaras tu sensación en cuanto a los lugares que has visitado, el ambiente, la ilusión, lo que has percibido en la gente, en los actos públicos que habéis llevado a cabo Unidos y Unidas Podemos, y también que me comentaras si esa cuestión de la unidad se está notando en estos actos, en estos mítines, entre la gente de Izquierda Unida y la gente de Podemos o ECO. Por otra parte, y por último, a Neiva, mi querida y admirada vecina y amiga Neiva, quería hablarle, puesto que si no lo saben los vecinos y vecinas de Maracena, ha sido una de las activistas más destacadas del 15M en Granada, así como en todos los movimientos de activistas en la provincia. Quería preguntarte, el programa recoge medidas contrarias a la ley Mordaza y a todo esto que nos está atenazando y que nos puede llevar a la cárcel por unas palabras poco adecuadas quizá en un lugar como este. Entonces, querría que hicieras una breve reflexión a lo largo de tu historia de lucha y de activismo junto al 15M y estas represiones en la provincia de Granada acerca de las medidas que tenemos en el programa de Unidos y Unidas Podemos para precisamente acabar con esto. Muchas gracias. Bueno, porque sé que me quieres, que si no... Bueno, en relación, como bien sabes, en el programa por supuesto que se recoge una protección a los trabajadores agrarios. De una manera valiente y decidida se ha reconocido las peonadas cero, porque pensamos que, como bien has dicho, se ha creado por desgracia una red clientelar muy acusada en los municipios agrarios y en los que no lo son a causa de esto. Se ha hecho un mal uso del PFEA, del antiguo PER, y también con las modificaciones que ha habido de las leyes en torno al municipalismo, que también la verdad es que han encorsetado bastante a los municipios a la hora de gestionar sus presupuestos y a la hora de desarrollar sus competencias, con la famosa ley Montoro, que por cierto también viene la derogación en el programa. Pues son medidas que vienen recogidas y, como digo, ¿cómo vamos a paliar esto? Pues con la transparencia. La transparencia es una medida transversal que viene en el programa
y en el momento en el que haya transparencia y todos tengamos acceso a la toma de decisiones de una manera real, no como se produce en muchos municipios, y tengamos conocimiento de cómo se está gestionando y de cómo se articulan y se gestionan las bolsas de empleo, por ejemplo, en los ayuntamientos, la manera en la que se otorgan estos puestos de trabajo a través del PCEA, pues creo que será la mejor manera de paliar estas redes clientelares que, por desgracia, han aparecido en muchos de nuestros municipios. Transparencia obligatoria y transparencia y más transparencia. Respecto a lo que me comentas de las sensaciones en la campaña, pues muy positiva. Yo tengo que decir que los actos en los que me he sentido más a gusto han sido los actos en los que hemos estado representadas todas las fuerzas que componen la coalición electoral, y que además es que no me canso de decirlo, que me siento muy a gusto. Ya lo sabéis, que con la gente de Izquierda Unida, por supuesto, con los compañeros de ECUO, y porque creo que de una vez por todas la gente de izquierda hemos tenido conciencia, hemos sabido, nos hemos sentado a hablar, nos hemos visto en cierto modo también acorralados por todas las cosas que nos han hecho, y todo lo que nos han hecho ha surgido en esto tan positivo que va a ser la coalición, y que vamos a ser la marea que va a arrastrar al PP el próximo 26 de junio, y por fin vamos a tener un gobierno de izquierda en España que tanto se lo merece. Gracias, Óscar. En junio del 2013, no, en junio del 2012 entra en vigor la ley Mordaza. La ley Mordaza entra en vigor para vulnerar los derechos fundamentales, los derechos que ya eran vulnerados. Pero ¿qué pasa? Que la ley Mordaza, desde mi punto de vista, surge porque hasta que se implanta la ley Mordaza, los activistas y las activistas tenemos cierta protección jurídica, cierta protección judicial. Si te ponían una multa, tú, aunque tuvieses que pagarla, tú podías recurrirla, podías presentar tus multas ante el juez y esa multa se podía quitar. Hay un caso no solamente aquí en Granada, por ejemplo, de mi caso personal, a mí me ponen 8 multas por participar en diferentes manifestaciones, y de esas 8 multas el equipo de represión gana 7. Entonces, claro, su delegación de gobierno tiene que abonar el dinero de esas multas y además pagar los gastos del juicio. En Madrid, por ejemplo, 447 personas acusadas de diferentes delitos. Llegan los jueces y los jueces consideran que no hay delito alguno, por tanto son absueltos sin ningún tipo de cargo. Esto al sistema, esto al gobierno no le gusta. Entonces, en respuesta a la protección que hasta el momento teníamos las activistas y los activistas, pues sale la ley Mordaza. La ley Mordaza es muy llamativa porque tiene algunos puntos que son realmente antidemocráticos, me atrevo a decir antidemocráticos. La ley Mordaza, por ejemplo, permite una lista de infractores a la policía. La ley Mordaza permite una lista negra. ¿Eso cómo va a ser? Esas listas son propias de otros tiempos. La ley Mordaza vulnera el derecho de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque ya no hacemos caso a los jueces, ya hacemos caso a lo que diga la policía. Si la policía dice que a mí me ha visto quitando una placa de su delegación de gobierno, el juez ya no tiene nada que decir. ¿Por qué? Porque lo que dice la policía va a misa. Entonces es una manera muy radical y muy grave de amordazar a la gente que luchamos en la calle por nuestros derechos, ¿no? Por eso decía que se vulnera la presunción de inocencia. ¿Cuándo se respeta mi presunción de inocencia si no tengo derecho a una defensa? Se recoge también la introducción progresiva de la financiación vía impositiva, y es que sabemos, según nuestros datos, que el índice de revalorización de las pensiones aprobados por el PP supondrá una pérdida, si continuamos con lo que tenemos, del 20% del poder adquisitivo de los pensionistas en los próximos 15 años. Esto me parece intolerable, y máxime con las pensiones indignas que, como digo, tenemos. El PP, como bien has dicho también, ha dejado la hucha de las pensiones, es decir, se ha liquidado el 54%
de las mismas. A este ritmo la tendrían agotada en el año 2023. Quiero decir que la mejor manera de recuperar la hucha de las pensiones que se ha liquidado el PP en estos últimos años es con la creación de puestos de trabajo. Nuestro sistema de pensiones es un sistema solidario. Las personas mayores que ahora están cobrando sus pensiones han estado trabajando durante muchos años, y cuando ellos estaban trabajando estaban cotizando para pagar las pensiones de aquellos que en su día eran pensionistas. Entonces las personas que estamos ahora trabajando, los trabajadores y las trabajadoras, contribuimos para que estos tengan una pensión digna. Pero ¿qué ocurre? Que antes con 800 euros había un contrato, ahora con 800 euros tienen 2 contratos. ¿Qué pasa? Que las cotizaciones son más inferiores a la hucha de las pensiones, con lo cual se está quedando decrépita la hucha de las pensiones. Entonces nosotros pretendemos recuperarla con estas medidas que tenemos, y por supuesto también con una reforma fiscal progresiva, de una vez por todas, seria y justa, en la que realmente los que más tengan paguen más y no se cede sobre los trabajadores y las trabajadoras como siempre, que somos los únicos que pagamos impuestos, y las grandes empresas, como sabemos, tienen unas leyes tributarias que le hacen evadir de una manera realmente vergonzosa la tributación en proporción a cómo pagamos los trabajadores y trabajadoras. Continuando con la otra pregunta de Antonio Reina, parece que no sea poco, que era relacionada con el mercado de trabajo y empleo. Bueno, con respecto a lo que ha dicho de las pensiones, yo quisiera, al hilo de lo que ha dicho Esther, quisiera deciros que tenemos un agujero en la seguridad social. Se esperaba tener un déficit que Bruselas permitía este último ejercicio del 2015, un déficit se le permitía hacer hasta de un 0,6. Bueno, se ha triplicado. Ese déficit se ha ido al 1,8%. En esa caja que tenemos guardada, que venía del Pacto de Toledo, acordaros que había más de 60.000 millones de euros. Esta vez creo que lo he dicho mejor, sí he dicho bien. Bueno, pues la señora Fátima Báñez, la ministra de Trabajo, ha utilizado ya esos fondos para las pensiones, para pagar paga extra a los pensionistas y para pagar varias cosas. Se ha reducido enormemente. Y hay un problema que ya lo ha apuntado Esther, que es que antes, como los empleos eran de calidad, su contribución a la seguridad social era una contribución que permitía seguir con esta pauta pública, pero ahora no. Ahora, como los empleos son precarios y las cotizaciones son precarias, pues resulta que con 2 trabajadores cotizando, como antes pasaba, no tenemos para pagar uno, para pagar una jubilación. Entonces, las jubilaciones siguen aumentando por el envejecimiento de la población, pero mientras que el empleo no sea de calidad, y eso es lo que vamos a revertir nosotros, eso es lo que vamos a revertir con el nuevo gobierno, eso es importantísimo. Nuestras pensiones no pueden estar en peligro, mientras que ellos se están llevando cuando se jubilan, como hoy he escuchado gente que me parece que era en una empresa muy importante, en una multinacional, Abengoa, efectivamente. Antes de anunciar la quiebra, dos altos ejecutivos se han ido con una indemnización de 4 millones y de 11 millones y de 2 millones. Pero bueno, ¿qué es eso? Y ahora han hecho un ERE y es una multinacional que solo en Andalucía hay 7.000 trabajadores. 7.000 trabajadores que los van a poner de patitas en la calle. Esos señores, sus pensiones si no las preparan para que no tengamos pensiones, si no las proyectan, si no las roban, pero ellos se llevan indemnizaciones y jubilaciones millonarias. No podemos darle. También quiero deciros que con respecto a lo que ha dicho Antonio Reina, la derogación de las 2 reformas laborales, importantísimo. El derecho del trabajo se ha dinamitado, no existe. Eso hay que volver a construirlo. Y además, esas dos reformas se han llevado por delante todo lo que las generaciones anteriores a nosotros habían luchado. Es imprescindible crear trabajo y empleo. Nos hace falta un nuevo estatuto de los trabajadores. Nos hace falta un nuevo marco legal del mercado del trabajo. Nos hace falta que no podemos consentir que haya 12 millones de trabajadores pobres. 12 millones de
un 12% de trabajadores pobres. Es que cuando estas cifras decimos un 12%, son personas que se tienen que ir a comer después de estar trabajando, se tienen que ir a comedores sociales, un 12%. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Tenemos, y esto está pautado así, en nuestro programa, que hay que subir el salario mínimo interprofesional. Hay que hacerlo en los 2 primeros años de legislatura, tenemos que llegar hasta los 800 euros. Estamos en 655,07 euros de salario mínimo interprofesional. El más bajo de todos los países que nos rodean. Os pongo por ejemplo, Francia, su salario mínimo interprofesional es de 1.450 euros. Alemania, 1.480 euros. Italia, 1.300 euros. Tenemos que irnos a la República Báltica, tenemos que irnos a Rumanía para que haya gente con el salario mínimo más bajo que nosotros. 655 euros. Unidos Podemos, en los 2 primeros años de legislatura, ese sueldo, ese salario mínimo interprofesional lo tiene que llevar a los 800 euros. Y al término de la legislatura, que será en el 2019, a los 900 euros. Nadie puede vivir con 655 euros, porque vivir con tus necesidades básicas cubiertas, que tengas tu ocio, que no solamente de pan vive el hombre, es un refrán que os sonará, ¿verdad? Y es que ni siquiera de pan, es que no se puede vivir con eso. Tenemos que tener un sueldo que nos permita vivir dignamente, con nuestras necesidades básicas resueltas. Yo también quería decir que tenemos que retomar la negociación colectiva. No nos acordamos ya de eso, la negociación colectiva. Eso se ha terminado. Ahora lo que prima, lo que está en boga es la negociación con el empresario. Eso no se puede hacer porque hay una asimetría muy importante. El empresario y el trabajador no son dos personas de igual a igual. La negociación colectiva, los sindicatos venían a corregir eso. Es una injusticia. Ahora lo que quieren son convenios colectivos de empresas. Pues no, tenemos que retomar los convenios colectivos sectoriales, por sectores, por ramas. No puede ser dejar ahí a un trabajador a que se lo coman vivo. El contrato temporal, la brecha de género. Las mujeres en España tenemos que trabajar 79 días más que los hombres para ganar lo mismo que ellos. Eso es una vergüenza. Eso es tercermundista. Ahora mismo tenemos un mercado de trabajo de la explotación suprema. Es un mercado de explotación, como si fuéramos una mercancía. Los trabajadores somos una mercancía. Y quería deciros que hay que incidir en la inspección, pero la inspección tiene que tener medios. Si los inspectores de trabajo no tienen medios, pues no pueden hacer nada. Hace falta duplicar esas plantillas y hace falta dotarlas de medios. Eso es importantísimo. Y hay que terminar con el contrato temporal y parcial. ¿Por qué? Porque ese contrato es fraudulento. Te tienen que poner, si es un contrato temporal, ¿por qué? ¿Hasta qué tiempo va a ser temporal? ¿Qué horas vas a trabajar? Porque aquí están cotizando por ti 2 horas y tú estás trabajando 8. Dicen que vas a trabajar 2 días a la semana y trabajas los 7. Eso es fraude y se está permitiendo. Y se ha hecho así porque a las grandes empresas quieren seguir explotándonos. Nos ven como carne de matadero. Yo era para, ahora que habéis ahí 4 mujeres, para aprovechar que digáis el programa que tiene Podemos unir 2 de las mujeres y que nos lo expliquéis. Bueno, pues otro de los temas estrella, otro de los temas que también me gusta mucho, la igualdad de género y también la diversidad sexual, porque queremos un país diverso y queremos un país igual para todos y para todas, independientemente de su manera de sentir, de amar o de pensar. Establecemos una medida importante que es la reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción.
Es decir, queremos que los padres también estén en igualdad de condiciones con las madres y progresivamente se irá equiparando para el permiso de maternidad y paternidad y también con el 100% de la percepción del salario y la protección al puesto de trabajo. Queremos, como ha dicho también en este ámbito de la igualdad, que ya lo ha apuntado Elena también, más atribuciones y control por parte de la inspección de trabajo, por esa discriminación severa que sufrimos las mujeres, que se ha agudizado, si cabe, aún más con esta crisis estafa que estamos padeciendo y sufriendo. Se establece también un plan de empleo en el mismo sentido para mujeres mayores de 45 años, porque somos las que más estamos sufriendo la crisis, estas mujeres de a partir de 45 años, que son las que están copando estos empleos temporales indignos, que ha comentado Elena también, y esto se tiene que terminar. También se recoge una modificación de la Ley de Violencia de Género, en la que se incluirán todas formas de violencia, un concepto amplio de violencia que actualmente la ley no recoge, incluyendo casos como la mutilación genital femenina o el matrimonio obligado, que no viene recogido actualmente en la ley. Por supuesto, una oposición directa ante cualquier LGTBI-fobia, ya sea institucionalizada o no. Esto lo tenemos que asumir y es una de nuestras luchas principales y personal mía también. Se va a producir una reforma, una revisión de la Ley de Identidad de Género, atendiendo a las personas transexuales para que no se considere la transexualidad como una patología. También, muy importante, porque sin educación no hay nada, se van a establecer protocolos para que las personas que están en la educación pues puedan educar en diversidad y puedan educar en diversidad, como digo, afectivo-sexual y de género, porque como he dicho, la identidad de género es un derecho que nos asiste a todas las personas y todas las personas tenemos derecho a decidir nuestra propia identidad, nuestra orientación sexual, nuestro sexo, nuestro nombre, si queremos que nos acompañe o no un sanitario, como ocurre ahora mismo con las personas transexuales para la hora de realizar los procesos. Tenemos derecho a decidir nuestros derechos reproductivos, las mujeres, las parejas homosexuales, las parejas de lesbianas. Y como he dicho, es un tema muy importante y agradezco que hayáis hecho esta pregunta. Bueno, yo también quiero decir, respecto a este tema, además de lo que ha dicho quiero decir que es muy importante la transversalidad en el tema de la mujer. La mujer tiene que ser vista no solamente en el ámbito del trabajo, sino que también tiene que haber leyes que la apoyen socialmente. Es cierto, tiene que haber incentivos laborales para la mujer, y no solamente me refiero al papel del contrato, no, me refiero también a las políticas empresariales, me refiero a las políticas que se tienen que llevar en la empresa. Es muy importante la conciliación, es muy importante que le hagamos saber al empresario que con la conciliación, aunque parezca mentira, se gana más dinero que contratar a una mujer, porque siempre, vamos, históricamente es la que ha llevado a la familia adelante, que se ha ocupado de la economía. La economía, aunque no se la ha reconocido, no. Tenemos que hacerle saber a los empresarios que contratando a una mujer se contrata, la verdad, un filón, se contrata una mujer con capacidad para poder hacer frente a los problemas y organizarse mejor que nadie. Es muy importante que en el trabajo, en la empresa, haya los horarios que no sean horarios fijos, sino que sean horarios flexibles para facilitar la conciliación. Yo creo que de verdad, si trabajamos en lo social con la mujer, en el trabajo, en el ámbito público y haciendo políticas sociales que hagan que dentro de la empresa y fuera de la empresa la creación de guarderías, pues es muy importante. Yo creo que eso también lo tenemos que llevar a cabo. Bueno, hay dos palabras más pedidas, pero yo no me resisto a plantear un tema que no suele ser cómodo y al que a Unidos Podemos le dan mucha caña. Dicen que Unidos Podemos es independentista, que quiere separar este país. Es más, alguna gente no quiso sentarse a hablar porque lo llevaba como línea roja este tema. A mí me gustaría que alguna de vosotras, Neiva, que la tengo aquí a mano, contara si esto es así o no es así, claramente, en esta plaza. A ver, España se rompe, Dios mío, nos vamos, tal, unos se van, otros se quedan, no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver,
Desde Unidas Podemos no somos independentistas. Simplemente reconocemos que las comunidades autónomas, cada una tiene sus peculiaridades. Y es una cuestión de calidad democrática escuchar la voz de los pueblos. Y además no es algo que nosotros nos saquemos de la manga, nos ampara la Constitución. El artículo 92.1 establece que para las cuestiones trascendentales se puede hacer un referéndum, que es un referéndum consultivo, que no es un referéndum vinculante, que simplemente queremos preguntarle a la gente, queremos preguntarle por sus necesidades, queremos preguntarle por lo que sienten, lo que quieren, qué problema hay, por qué tenemos tanto miedo a la democracia si somos un país democrático. Se supone que somos una democracia madura, una democracia consolidada. ¿Por qué no vamos a preguntarle a un pueblo que cuál es su necesidad? Que hablamos de un referéndum consultivo, que no es un referéndum vinculante. Vamos a conocer la opinión de los ciudadanos y de las ciudadanas de las distintas comunidades autónomas, y una vez que tengamos, que conozcamos esa opinión, pues ya veremos si nos vamos, si nos quedamos, pero se trata únicamente de preguntar. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la democracia? Vamos a preguntarle a la gente qué quiere. No queremos que nadie se vaya, por supuesto, pues no somos independentistas, pero como escuché el otro día, al paso que vamos, la semana que viene se quiere independizar hasta Valladolid. Pero si es que es de cajón. Pero no queremos que nadie se vaya, no vamos a romper España, queremos reconocer que cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades, queremos escuchar esas peculiaridades y queremos preguntarle a la gente qué quiere, y a partir de ahí ya vemos entre todas y entre todos qué vamos a hacer. Ya está, no hay miedo, no pasa nada. Muchas gracias, Neiva. Miguel. Sí. Mira, tengo mucho interés en que hablemos, que comentamos. Yo sé, estamos en una plaza donde hay muchos negocios pequeños, donde hay autónomos, pequeñas pymes. Las pymes representan el 98% del tejido empresarial de España. Son las que más empleo dan, pero son creo, especialmente los autónomos, también las pequeñas empresas, las que más problemas tienen. Contribuyen con más del 15% de impuestos, aparte de otros impuestos que también tienen, y querría que sé que entre el tejido empresarial pequeño de autónomos hay quizás pocos votantes de Podemos, o quizás ya vaya habiendo ya cada vez más, pero me gustaría que les dieseis razones para que están en nuestro programa para que puedan votar el próximo domingo a nuestra candidatura, porque nosotros tenemos propuestas para ello. Pues Miguel, le habla de un sector productivo muy importante en nuestro país, porque supone que la economía de las pymes y de los autónomos significan el 98%, imaginaros, y han sido duramente golpeados por esta crisis, duramente golpeados. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por no confundir las grandes empresas, las grandes multinacionales, con las pequeñas empresas, que están también muy castigadas por los impuestos y por las condiciones que se les imponen. Ellos son los que le dan empleo a las 2/3 partes de todos los trabajadores de nuestro país. No es verdad cuando ponen una superficie comercial que todo el mundo... No, son más importantes los pequeños establecimientos, porque de ahí vive una familia. De un empleo, de una gran superficie, no vive una familia en la mayoría de los casos, porque son empleos de baja calidad, como hemos dicho. Empleos de baja calidad y carentes de derechos en muchos casos. Entonces, hay que mimar a las pymes y a los autónomos. La cotización a la seguridad social, el alta, tiene que ser gratuita. Esa persona no puede estar sujeto pagando ahí un pastón. Y los que están por encima de esos 655 euros, que ganan más en el mes, pues deben de tener una cuota que esté proporcional, que sea progresiva, dependiendo de lo que esa persona gane, que no sea pues una línea recta, que sea una tabla rasa, gane, no gane, es esto, ¿no? O sea, que vaya en consonancia con sus ingresos reales, ¿vale? Luego después, para las pymes, ha habido muchas pymes que se han arruinado, han tenido que echar la persiana. A esas pymes hay que darle una segunda oportunidad.
Esas pymes tienen derecho a que se le haga una programación, que se visualice, que se vea de dónde lo deben, cómo lo deben, y en ese caso que si ha sido una deuda por los excesos que han cometido los bancos, deben de cancelárseles esas deudas, deben de ser canceladas. Y si tienen que pagar, porque se le estructure esa deuda, y además que se le haga un plan de pago. Y además, otra cosa muy importante, que esas deudas estén con las personas físicas y con las jurídicas, que respondan con las personas físicas y con las jurídicas. Otra cosa muy importante que te quiero decir es estudiar también la figura del autónomo de responsabilidad limitada. Esto es muy importante, porque ha habido muchos autónomos que han perdido todo su patrimonio ligado a su negocio. Eso no es justo. Hay que darle la oportunidad que ellos conecten la cantidad de su patrimonio que está en relación a su actividad. Por ejemplo, si yo tengo un taller de motos, yo tengo el taller de motos en un bajo, pero no tengo por qué hipotecar mi casa o hipotecar mi coche o hipotecar mi moto para pagar esa deuda. O sea, que se ligue, que se asocie al patrimonio de la actividad. Eso es muy importante. Vamos a tener que hacer un cambio productivo, porque hay que cambiar de modelo productivo. El que tenemos está basado en la explotación, como hemos dicho, y no es una economía real. Tenemos que hacerlo para darle a las pymes, para subvencionarles, para darles financiación a los autónomos, a las pequeñas empresas. Tenemos que tener una banca pública, es imprescindible. La banca pública es un instrumento que ya lo hubo hace muchos años, acordaros de Argentaria, de la Caja Postal, todo eso era público. A través de bancos que hemos rescatado, como por ejemplo Bankia, como por ejemplo Mare Nostrum, y también a través del ICO, que sepamos todos que Bankia nos ha costado rescatarla más de 22.000 millones de euros, que nos falta en otros sitios, que nos falta en el estado de bienestar. No vayan a pensarse que se las hemos reflotado, que han socializado las pérdidas y que ahora, cuando ya esté todo saneado, lo vuelven a privatizar. No, las queremos para nosotros, ¿vale? Entonces, a través de esos instrumentos que ya los tenemos, que ya son nuestros porque lo hemos pagado, queremos hacer una banca pública y a través de ahí financiar esta nueva economía, este nuevo modelo. Y por supuesto, las pymes y los autónomos son nuestras estrellas, son el tejido real, son la economía real. Como trabajador de la educación pública, quería haceros una pregunta. ¿Cuál es la propuesta de Unidas Podemos respecto a la educación? Sobre todo a la pública y especialmente aquella que se paga con dinero público y que se gestiona de forma privada, es decir, la enseñanza concertada. Bueno, la educación, un tema prioritario. Si en educación no hay nada, si no formamos a nuestros niños y a nuestras niñas desde la más temprana edad, yo creo que se debería de hacer la educación en igualdad que hemos estado hablando antes, desde la guardería. Pues si no tenemos una educación que forme a personas críticas, responsables, solidarias, pues no tenemos nada, ¿verdad, Pepe? Entonces, como bien saben, la LOMCE, esa ley que se hizo de aquella manera, que fomentó el surgimiento de la marea verde, en la cual todo el sector educativo, padres, alumnos, profesores, maestros estaban en contra, derogación de la LOMCE. Eso para empezar. Elaborar una nueva ley de educación teniendo en cuenta a los colectivos afectados, esta vez sí, una ley que sea válida, que sea duradera, una ley que permita que la educación no sea usada como moneda de cambio, porque eso no puede hacerse en un país serio. La educación tiene que estar blindada, igual que tienen que estar blindadas las pensiones, igual que tiene que estar blindada la sanidad y los servicios sociales.
ampliación de los centros públicos para cubrir la educación en centros para niños de 0 a 6 años, que como sabes esa cobertura todavía está deficitaria. Pretendemos ampliar estos centros públicos para niños de 0 a 6 años. Respecto a los colegios privados concertados, pues se prevé una moratoria de los mismos, pero con un plan para que estos se integren dentro de la educación pública. Es decir, que no tengan miedo los maestros y maestras que están en los colegios concertados, porque no supone eliminarlos de un plumazo, sino que lo que queremos es que se inserten dentro de la red de colegios públicos, por supuesto una integración voluntaria que la tendrán que decidir en cada centro, pero lo que queremos es tener una educación pública con mayúsculas. Respecto a la comunidad universitaria, a la ley de universidades que tenemos ahora, pues queremos implantar una nueva ley de universidades, investigación pública, que se tenga en cuenta a los investigadores y a las personas que se han tenido que ir de nuestro país porque no tienen la posibilidad de ejercer sus profesiones aquí, teniendo en cuenta también la opinión de la comunidad afectada, de la comunidad universitaria. Pretendemos llegar a la gratuidad de la universidad, como ocurre en países como Grecia, que tan denostados están últimamente y tan mala prensa tienen, pero yo tengo amigos griegos y allí el transporte para la universidad es gratis, las clases por supuesto son gratuitas, tienen comedores universitarios gratuitos, en fin, una cosa que aquí no tenemos y a lo que nosotros aspiramos. Mientras tanto, lo que queremos es establecer unas tasas mínimas hasta que lleguemos a esta gratuidad y el establecimiento de becas salarios para garantizar, mientras tanto, el acceso universal. El rechazo al 3+2, Néstor sabe casi de esto más que yo, ¿no? Con la modificación educativa que se hizo, las carreras que antes eran de 4 años, ahora son de 3, y para adquirir la especialización, ¿no?, te obligan a hacer un máster. Estos másteres, he recogido aquí algunos datos que pueden oscilar entre 8.000 y 14.000 euros, y si no realiza esto, no obtienes este máster, pues no obtienes el título universitario necesario para que sea reconocido en el mercado laboral. Está claro que de esta manera, con estas modificaciones que han hecho en la legislación educativa, pues solamente una minoría privilegiada podrá acceder a la educación universitaria. Es decir, que está más de moda que nunca gritar el hijo del obrero a la universidad, porque es que yo lo que creo es que quieren que los hijos de los obreros no vayan a la universidad como hemos podido ir en los últimos años. Y simplemente decir que podría ascender a más de 20.000 euros el poder concluir unos estudios universitarios con toda esta reforma que han hecho del 3+2, y por eso nosotros promulgamos también la derogación. También se prevé un impulso del Programa Nacional de Introducción a la Investigación. Sabéis que los investigadores están huyendo a raudales de nuestros países porque aquí no se promueve, además los tienen con trabajos precarios, gente muy formada, gente muy especializada que en el extranjero se lo rifan, que han tenido aquí una formación extraordinaria y que sin embargo la rentabilidad de su formación y de sus conocimientos se la están llevando a otros países como Alemania, como Suiza, como Francia y como todos los que se han tenido que ir. Y por supuesto recuperar la inversión que con los recortes en educación se ha producido. Queremos que durante los 2 primeros años recuperar el 4,6% del PIB y progresivamente al final de la legislatura llegar al 6,2%. Y nada, simplemente decir que todas estas propuestas que se recogen en los 50 pasos para gobernar juntos es recoger las demandas de las comunidades, de los colectivos afectados, en este caso colectivos educativos y colectivos universitarios, que son los que realmente conocen el tema y que son con los que hay que contar a la hora de elaborar las leyes en estos temas tan trascendentales.